El artículo 3º de nuestra Constitución prevé distribución de cargas educativas entre la Federación, los estados y los municipios. La Ley General de Educación aterriza estas ideas. ¿Están bien aterrizadas, Emilio? No, no creo que estén bien aterrizadas y creo que hay un consenso muy amplio, incluso sobre quienes sostienen posiciones muy divergentes en la educación, de que hoy no hay una carga adecuada justamente para enfrentar el reto que Bernardo mencionaba, que es el de la calidad educativa. Nuestro sistema primero hizo un gran esfuerzo histórico por consolidar en un organismo central las políticas públicas en materia de educación, justamente para establecer un piso igual para todos. Después, por razones, en mi opinión, financieras en buena medida en los 70s y los 80s, hubo la necesidad de descentralizar las cargas administrativas en materia educativa. Lo centralizamos. Pero hoy en día estamos, digamos que en una situación indefinida. Indefinida. Sí, no muy clara. No es ni central, y la ley no es si es central o si es federal. Vamos a decir que si vemos al sistema educativo en su conjunto y vemos las atribuciones que tienen los distintos niveles de gobierno y otros actores en el proceso educativo, no podríamos estar de acuerdo en que hay un sistema muy eficaz o eficiente para la ejecución de esas políticas públicas. Necesita ser revisado el sistema federalista educativo para poder aspirar a un nivel de calidad educativa que México no tiene hoy en día. ¿Compartes la opinión? Yo creo que las divisiones están bien en el sentido de que el gobierno federal es normativo, dice cuál es el calendario escolar, los libros de texto, los planes y programas, y los estados son los patrones, tienen la relación laboral con los trabajadores. El problema es que habiendo un único sindicato, esta relación laboral está afectada porque existen 31 patrones y un solo sindicato. Y entonces existen por ahí intentos de desafiar la hegemonía del CENTE, pero no han sido fructíferos. Y déjame leerte, porque aquí lo tengo, el artículo 6º transitorio de la ley de 93 dice: las autoridades competentes se obligan a respetar íntegramente los derechos de los trabajadores de la educación y reconocer la titularidad de las relaciones laborales colectivas de su organización sindical en los términos de su registro vigente y de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes al expedir esta ley. El planteamiento que hace Bernardo es interesante, y tú que estás vinculado de lleno en esto, vamos, sería muy interesante que opinaras en algún sentido. Se vale que haya 31 patrones, sistemas educativos distintos en cada estado, pero un solo y monolítico sindicato. Sí, tenemos un sistema educativo que sigue siendo nacional, que aspiramos a que no haya diferencias culturales, mucho menos socioeconómicas, entre partes desarrolladas, modernas de nuestro país, zonas industriales del norte, por ejemplo, y zonas rurales, marginales, por ejemplo, la selva chiapaneca, que todos los mexicanos, independientemente de su circunstancia, puedan aspirar a una educación uniforme, mínimamente satisfactoria para poder enfrentar los retos del mercado y del trabajo. Yo creo que hoy, más que nunca, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una organización nacional, cumple con ese papel integrador y asegura que la responsabilidad que tiene el Estado Nacional, según el artículo 3º constitucional, de proveer educación a todos los mexicanos se cumpla. Un sistema federalista descentralizado en donde hubiera estados, como los hay, más ricos que otros, donde hay fuerzas políticas más poderosas que otras, haría que las diferencias en nuestro país todavía se agravaran. El CENTE creo que cumple, entre otras cosas, ese papel unificador. ¿Tú cómo verías que hubiera 31 patrones y 31 sindicatos? ¿Pasaría lo que dice Emilio? En realidad no necesitamos 31 y 31. Lo que necesitamos es una relación moderna. El hecho de que exista este sindicato con el viejo modelo corporativo, porque fue creado por el Estado, en el cual si un maestro se desafilia, también es despedido, porque jurídicamente dice la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado que debe haber un sindicato por dependencia y que una vez que está en el sindicato ya no puede salir de este. O sea, un artículo del viejo régimen que sigue hoy en un México que aspira a ser democrático. Bueno, esto ha producido un sindicato central al cual llegan las cuotas sindicales de 1.2 millones de maestros, es decir, quizá $100 millones al año a una dirección sindical que podría usarse ese dinero
de manera mucho más benéfica para los jurídicamente trabajadores. es posible hacer sindicatos distintos. Jurídicamente, si hay un grupo de personas y si registran el sindicato, no tiene que estar necesariamente... Justo por lo que te acabo de decir, el artículo 68 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado dice debe haber un solo sindicato por dependencia y un trabajador afiliado no se puede salir. Y este artículo federal fue copiado en muchas leyes del servicio civil locales. Aunque la jurisprudencia amplía ya esto, ¿no? Sí, ya ahora la Corte dice que es inconstitucional, evidentemente, ese artículo, pero ha sido muy difícil para las disidencias sindicales enfrentar a las autoridades porque la SEP está impregnada de este sindicato, de tal manera que los superiores jerárquicos de los maestros son líderes sindicales y entonces desafiarlos significa correr el riesgo de perder el empleo, ¿no? Si en tus manos, Emilio, estuviera hacer cambios importantes para garantizar el derecho a la educación a todos los mexicanos, solo en materia jurídica, yo sé que es un problema económico, social, cultural, pero si solo en tus manos pudiera hacer cambios al derecho, al artículo 3º, a la Ley General de Educación, a los reglamentos, por ejemplo, ¿reglamentarías los acuerdos entre el CENTE y la SEP? Bien, podría hacerse. Yo empezaría diciendo que algo que no cambiaría es la existencia de un sindicato nacional, unificado y fuerte. Yo creo que hoy gran parte de las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, no solamente del ámbito educativo, sino en general del país, la columna vertebral de la clase media mexicana que está bajo el asedio del mercado y la globalización, se defiende en buena medida por la existencia de estas organizaciones sociales tan fuertes como el CENTE. La pulverización del CENTE en muchos sindicatos, la atomización de los trabajadores de la educación o de los maestros en actores individuales que tendrían que negociar sus contratos con el patrón, debilitaría a un sector muy importante de la clase media. Ahora, estoy de acuerdo en que el marco jurídico que heredamos del siglo XX requiere de una modernización. Necesitamos prepararnos para la competencia mundial. De hecho, vamos tarde. En ese sentido, sí creo que hay que revisar el sistema federal educativo, hay que revisar las normas que los rigen, las relaciones entre los trabajadores y los patronos, los accesos a la profesión magisterial, cosa que se está haciendo, debo decirlo. Y en ese sentido, actualizar la Ley General de Educación y también, ¿por qué no?, incorporar muchos de los acuerdos que han permitido cambios en el sistema educativo, negociados, muchos de ellos a propuesta del propio CENTE justamente, en un marco normativo permanente institucionalizado que es la ley. Pues como siempre, podríamos seguir platicando largo sobre este tema, pero el tiempo nos ha comido. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.